Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a La Liga con Jueguin. El Atlético de Madrid resurge de sus cenizas. Los del Cholo encadenan 2 triunfos en Liga por primera vez tras el Mundial y dan claros síntomas de mejoría tras una primera parte de la temporada realmente discreta. Jugadores como Black, Coque, De Paul o incluso Saúl parecen haber dado un paso al frente, despejando las dudas que amenazan todavía con arrastrar al Cholo fuera del Metropolitano. Por su parte, Barcelona y Real Madrid se medirán a Betis y Valencia respectivamente en los partidos aplazados de la jornada 17 por la Supercopa de España. 3 puntos en juego que podrían acortar las distancias entre los dos grandes o aumentarlas todavía más tras llegar a los 5 puntos este pasado fin de semana. De todo ello y de mucho más, por ejemplo de Sorar, hablaremos en este podcast de A la Liga con Jueguin. Les habla Antonio Miguel García. ¡Arrancamos! Y es que tenemos muchísima información que daros en este podcast de lunes. Antes de nada, pediros ese me gusta, esa suscripción en todas las plataformas de podcast. Y por supuesto, si queréis pasar a ver nuestros rostros todos los lunes en Twitch, pues nosotros encantados. Ya estamos aquí con Javi Rando. Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Sí. Hola, hola. Sí, sí, ¿no? Ya prácticamente de aquí cogemos la moto y vamos para adelante para terminar esta temporada atípica, extraña, mundialista, mitad de la temporada, pero que yo creo que de igual forma apasionante. Vamos a hablar de esos partidos aplazados, vamos a hablar del sorteo de Copa, de todo eso que está ocurriendo en la Liga en los últimos días, pero nos gustaría echar. Sabéis que nos gusta siempre hacer como una especie de resaca, ¿no? De los partidos que se han disputado en esta jornada 17, en esta jornada 19, perdón, y en este caso nos vamos a centrar en un equipo, porque hemos dicho, oye, hoy nos hemos levantado analíticos. Tú sabes que te levantas un día y dices, hostia, hoy estoy analítico. Pues vamos a analizar un poquito qué es lo que pasa con un equipo en concreto, que en este caso es el Atlético de Madrid, que hablamos pues, no, hace unas cuantas semanas, Javi, que el Cholo tenía casi los días contados en el Metropolitano, pero lo cierto es que a partir de entonces parece que se ha levantado Juan Lázaro y está jugando muy bien al fútbol, compitiendo muy bien, volviendo a ser ese Atlético con pegada, pero sólido atrás, con nombres y hombres que están funcionando mucho, mucho mejor y en definitiva, viendo un Atlético que sí nos gusta, ¿no? El Atlético indolente, ¿no? De la primera mitad de temporada. Bueno, parece que sí que ha recuperado un poco ese orgullo, incluso la eliminatoria perdida contra el Real Madrid en Copa del Rey puede que a nivel grupo les haya hecho sacar un poco de orgullo que parecía perdido a lo largo de esta temporada. Y yéndonos ya al plano de fútbol, porque es un poco quizás lo más destacable, al final hablamos de un equipo y no está construido para eso. Es verdad que el Atlético tampoco está construido como Barça Madrid para que su temporada se traduzca en títulos, de acuerdo, pero tampoco para el hecho de que esté eliminado de todas las competiciones europeas y también de la Copa del Rey a estas alturas de la competición. Prácticamente el objetivo que les queda es entrar en Liga de Campeones, certificarlo en la posición más arriba posible. Y creo que al final todo esto anímico ha tenido que tener. Puede hacer una cosa, que pasa como la temporada pasada, que te dejes llevar y acabes en una situación pues prácticamente mediocre, como la que le pasó al Atlético de Madrid la temporada pasada, o que se empiezan a ver visos de una mediana mejoría, que es lo que venimos viendo en estos últimos partidos. Y hablando de fútbol, que es lo que te iba a comentar, pues varias cosas que sí que me sorprendieron el otro día.
Bueno, creo que al final hablamos de una victoria 0-1 ante Osasuna, con un buen partido de Oblak, de hecho, con lo cual conviene también ponerlo un poco en el marco de que tampoco estamos hablando de un Atlético apabullante, sino un Atlético que empieza, creo que, a encontrar ciertos automatismos positivos. Uno es el papel de Griezmann, del que ya hemos hablado muchísimo y que sigue siendo cada vez más importante. Recuerda mucho al Griezmann pre-Fútbol Club Barcelona, ese Griezmann que tenía una importancia en el juego mayúscula, que además se sentía responsable y líder del equipo y que quizás la temporada pasada cuando llegó no lo vimos del todo, ¿no? No lo vimos o fue un proceso que se fue construyendo poco a poco. El otro es la incorporación en el centro del campo de Rodrigo de Paul. La verdad que nos dejó una grata sorpresa su actuación durante el Mundial, donde consiguió ese título con Argentina. Fue llegar al Atlético de Madrid y, si recuerdas, tuvo una lesión, con lo cual eso nos hacía presagiar que podíamos volver a tener el mismo escenario que antes. Y fíjate que ahora lleva 3 partidos de forma consecutiva como titular. El otro día se sacó una asistencia de maravilla para Saúl. Y tanto eso como la situación de Nahuel Molina, por poner algún ejemplo, de jugadores que hasta ahora no estaban rindiendo como debían, pues tiene que ser a lo que se tiene que agarrar el Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que tiene que ser insultantemente superior al resto de sus rivales en Liga y que creo que está en el proceso de poder conseguirlo. Es que hasta Coque, ¿no? Yo a Coque lo he visto en los últimos partidos bastante fino, organizando el juego, siendo capaz de encontrar a compañeros, buscando balones al espacio, algo que, bueno, siempre estamos acostumbrados a verle dar el pase, el típico pase de seguridad, pero veo un Atlético que creo que tú has dado la clave antes en los automatismos. Veo un Atlético que se conoce, que es reconocible, que podrá perder, podrá empatar, pero oye, contra el Madrid, ¿no? Decíamos, ¿no? O decían, ¿no? Puede que sea eliminatoria, aunque la terminara perdiendo, desde luego tuvo un impacto bastante positivo en lo que viene siendo la plantilla. Creo que poco a poco se van dando pasos. Lo que no podía ser era, no sé, partidos que hemos visto esta temporada que eran auténticos encuentros infumables, por así decirlo, ¿no? Hablando vulgarmente, pero es que no se veía nada, no se veía propuesta. Me acuerdo el Girona en el Metropolitano lo tenía contra las cuerdas, era todo un desastre monumental. Y ahora, bueno, parece que poco a poco, no sé si la entrada de Barrios, no sé si... Tampoco porque... Tampoco me parece, o sea, yo creo que al final Barrios acaba revitalizando un poquito también el equipo, pero creo que el Atlético necesita seguir conectando gente con el equipo, que quizás es lo que había perdido últimamente, porque mira, el gol lo marca Saúl, y tenemos público de Valencia, lo sabemos, está hablando muy fuerte de una operación que le lleva a Mestalla. El otro día es el autor del gol que certifica la victoria del Atlético de Madrid. Pero aparte tenemos otra serie de jugadores que creo que todavía están en proceso de hacerlo. Yanis Carrasco, que ha desaparecido de los 11 y está siendo un jugador prácticamente que se ha convertido en un revulsivo. Thomas Lemar, que pasan los partidos y no termina tampoco de ser ese jugador promesa, que ya no es una promesa, ya es un jugador que creo que ha evolucionado de una forma que no nos termina de agradar. Luego el hecho de que Simeone prescinda habitualmente de Kondogbia, que creo que ha sido un jugador que cuando ha estado bien ha dado muchos resultados al equipo. Entonces, sí que es verdad que creo que en este proceso de he utilizado tantos jugadores en tantas posiciones concretas, creo que sería un gran paso que jugadores como Rodrigo de Paul o Nahuel Molina, por poner un par de ejemplos de los que hemos hablado, se hagan con un sitio de forma habitual. Al final, castigamos y señalamos mucho a los jugadores por no mostrar su mejor nivel, pero también hay que ponerse en la situación, y no es un jugador que a nivel personal sea santo de mi devoción, pero hay que ponerse en el caso de Rodrigo de Paul, y no quiero quitarle ningún tipo de responsabilidad al jugador que la tiene, pero que tampoco ha sido fácil su adaptación, de venir de un Udinese donde era totalmente titular y nadie dudaba de él, a llegar a un Atlético de Madrid donde ha estado jugando varios partidos, otros no tanto, otros entrando del banquillo, otros jugando en una posición más de medio centro, otras jugando un poquito más estirado en banda. O sea, al final eso acaba volviendo un poco loco al jugador. Y toda esa incertidumbre es una cosa que de Simeone nunca nos habríamos esperado. Pero es cierto que este Atlético se ha convertido en eso, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues si llegan los resultados, creo que tenemos que ver un equipo potente porque armas tiene.
Sí, y yo creo que ya quizá llega un poco tarde, ¿no? Esta especie de reconducción, ¿no? Del conjunto colchonero, pero llega, que es lo importante, porque todavía queda mucha temporada, aunque no tenga ya, pues, más que otra competición que la Liga. En clave fantasy, el Atlético, algunos jugadores bastante recomendables, teniendo en cuenta, sobre todo los titulares, que no van a rotar absolutamente nada. O sea, ahí hay que pescar jugadores. Una Pero pequeña creo. sorpresa fue el de Memphis Depay, que ya hablamos el otro día de que su estado físico en ese dossier de fichajes que hicimos, pues no era el más apropiado, el otro día no tuvo minutos, ¿no? Entonces, parece que van a hacerle una pequeña pretemporada, porque se ve que el holandés, que ya sabemos que estuvo en el Mundial, que antes de ir al Mundial estaba lesionado, que llegó del Mundial y también estaba lesionado, con lo cual entiendo que necesita una puesta a punto, porque la verdad que lo que se le ha visto ha sido un jugador bastante fuera de forma. Sí, no está con el tiro afinado de momento. ¿Te parece que vayamos ya a lo que viene siendo ese sorteo de Copa antes de meternos ya en lo que viene siendo la previa de los partidos aplazados? Sorteo Sí, de claro. Copa, Real Madrid-Barça, Osasuna Athletic. Sí. Clásico, mira que te lo dije, y que creo que fue un poco premonitorio, pero te lo dije en este podcast, te dije, se me viene un carrusel de Madrid-Barça y efectivamente, semifinales toco el gordo. Pues sinceramente no sé por dónde quieres que empecemos, si por Osasuna Atleti ya lo certificamos. Creo que no es un partido una eliminatoria tan clara como la que la gente puede pensar. Creo que Osasuna tiene una oportunidad histórica de poder meterse en esta final de Copa. El Athletic estamos viendo que no llega nada bien, el Chingurri Valverde, después de un inicio impresionante como en su segunda vuelta a ser entrenador del Athletic, al final acaba claudicando, lo mismo que tanto Marcelino como otros entrenadores, ¿no? A seguir utilizando un mismo guión, no termina de ajustar piezas. El otro día vimos que Guruceta pues sale y entra del 11, que ahora Muniain vuelve a ser titular y no juega a Sancet, que los repuestos son los que son, que echan mucho de menos a Íñigo Martínez. Es verdad que el Atleti luego es un rival copero difícil, pero que no es una eliminatoria tan inclinada para el lado de los Leones como pensamos. Osasuna hace las cosas muy bien. Sin ir más lejos, estábamos hablando del Atlético de Madrid. El otro día el Atlético le cuesta vencer a Osasuna y eso habla muy bien del conjunto dirigido por Yago Barrasate, y creo que van a presionar muchísimo por un hito histórico. Así que esa eliminatoria me parece bastante abierta, más de lo que la gente cree. Sí, no, yo comparto totalmente tu visión. Además que Osasuna ahora mismo está por encima de la clasificación del Total. Athletic. Le saca 2 puntitos y, ojo, cuidado, porque yo veo a Osasuna, que lo decimos, Osasuna da medio paso al año, pero ese medio paso lo da firme. Cada temporada va un poquito por encima, un poquito más adelante, ¿no? Y lo va dando, y esta temporada pues lo ha hecho sobre todo, o lo está haciendo sobre todo en esa Copa del Rey. Obviamente, Osasuna ya creo que jugó en 2001 la final frente al Betis, aquella famosa que marcó Dani Sí, me para el acuerdo. conjunto atlético, sí. Me acuerdo. Y quiere volver a una final de la Copa, y el Atleti que bueno, ha jugado ya no sé cuántas finales en la última década, no ha conseguido ganar ninguna y se quiere plantar otra vez en una final. Para mí súper igualada, Y que y creo que va a afectar un poquito a Osasuna y Athletic también en Liga, ¿eh? No sé si va a haber bastantes rotaciones, Y ¿eh? que todos pensamos en el Athletic, que tiene a Nico Williams, que tiene Sancet, que tiene Muniain, todos vemos la presión, ¿no? Geray, Unai Simón. Y en Osasuna pensamos, tiene un buen grupo, tiene un buen entrenador. No, Osasuna tiene muy buenos jugadores. Empezando por David García, el defensa, que creo que podría jugar prácticamente en 17 o 18 de los 20 equipos que hay en la liga. Podría jugar de titular. Luego está Moy Gómez, que está en un momento de forma impresionante. Tenemos a Total. Chimi Ávila, tenemos a Abde, y son jugadores de nivel. Entonces siempre pensamos, no, tal, buen grupo, un grupo. También tiene sus individualidades. Es un equipo que de verdad creo que puede sorprender. Creo que incluso me mojo poco con Osasuna, ¿eh? Ya lo digo ya, ¿eh? Me viene arriba. Sí, también arriba. Es que yo, a ver, esto ya es venirse arriba totalmente, pero Osasuna le compite a cualquiera. Absolutamente. Mira, lo vimos este mismo fin de semana contra el Atlético. Total. Le tuvo. Es verdad que para mí fue un buen partido, ¿eh? Fue un buen partido porque creo que el Atlético también tuvo ocasiones. Ujú. Fue un partido más abierto de lo que suele ser este tipo de encuentros, ¿no? Y creo que fue bastante interesante. Y Osasuna le va a plantar cara a quien sea, al Atlético primero. Y si llegara a la final, no. A ver, obviamente no es la princesa de esa final, si llegara, pero
creo que también la va a competir. Que no va a ser una final de correr y listo. Si te parece, Javi, antes vamos a mezclar las dos. Vamos a mezclar lo que viene siendo la previa a la jornada con otra eliminatoria, con la del Real Madrid de Barça, porque creo que podemos hacer una buena conjunción. Así que vamos al segundo bloque de aquí a la Liga con Juegui. Y ya lo sabéis que tenéis la aplicación de Jueguin disponible para Android y para iOS. Os recomiendo que la bajéis para que estéis al tanto de pues, toda la última hora del mundo del deporte. ¿Quieres saber cualquier resultado de cualquier deporte? Oye, de la NBA, ¿cómo han quedado hoy los Pelicans? Que yo sé que es el equipo favorito de Javi. Pues lo pueden mirar. Estás ahí por la noche tomándote un cafelito ya por la noche no, pero bueno, un roncito por la noche y con tus amigos y dices, ay, ¿cómo van los Pelicans? Pues te metes y lo Pues, ves, o el béisbol, lo que sea, lo que quieras. Poca broma, intenté comprarme la camiseta de Zion Williamson hace tiempo, ¿eh? O sea, creo que había como una oferta en nba.com en la tienda, en la store, estaban sacando camisetas de la temporada y había una réplica muy guapa de Pelicans. Intenté comprármela, pero no estaba agotada de mi talla. Así que no sé si ha dicho casualidad o no es mi equipo favorito, pero un equipo que mola. New Orleans, ¿no? New Orleans Pelicans, ¿no? Sí. Antes eran los... ¿de dónde? ¿Cómo se llamaban? Es una ciudad que me gustaría... Era el equipo que antes era Charlotte Hornets, entiendo. Claro, exactamente, sí. Que luego se convirtió en Pelicans, ¿no? Pues era una ciudad que me gustaría visitar, además, Nueva Orleans. Es muy bonita. Sí. Yo estuve en París, en una tienda de la NBA, y aquello era espectacular. Había camisetas de todos los más antiguos, jugadores más antiguos, y la verdad que, quitando el precio, espectacular. Claro. Dicho lo cual, Real Madrid-Barça, ese sorteo de Copa del Rey que ha deparado un enfrentamiento otro clásico. Bueno, en este caso van a ser dos clásicos. Cuéntame, sensaciones, Javi. Sensaciones no esperado. Yo creo que al final, bueno, pues sí que había mucha gente que esperaba este clásico, incluso que lo deseaba. No era mi caso. Yo creo que estos partidos, a un partido casi mejor, y creo que una eliminatoria doble partido. Además, un despropósito auténtico del calendario. No sé si está al tanto, Antonio, pero estamos hablando de que va a pasar un mes entre el partido de ida y el partido de vuelta. Es un mes y pico, un mes y medio casi. Porque el Real Madrid juega entre medias el Mundial de Clubes, tiene las eliminatorias de Liga de Campeones, también el Barça que tiene la de Europa League, con lo cual, bueno, pues un poco cutre, la verdad. No sé si esto es motivo suficiente como para que se replanteen a futuro que las semifinales sean también a un partido único. En cualquier caso, creo que el aficionado neutral e incluso el aficionado propio, y me incluyo, disfrutaríamos bastante más con un partido, como hemos visto, ¿no? Estos cuartos de final que han sido súper intensos y bastante chulos. Y lo que pienso del partido, pues demasiado todavía complicado para afrontarlo, ¿no? El Barça, en principio, clasificatoriamente nos indica que llega en un buen momento, pero ya vimos los problemas que tuvo el otro día para vencer al Girona, sacando el partido adelante con 0-1, y si llega a estar un poco más activo Stuani, un poco más certero, pues podría haber habido partido. También le pasó en la eliminatoria de Copa del Rey contra la Real Sociedad, donde una Real Sociedad con un jugador menos, aunque el Barça hizo un buen partido en términos globales, también estuvo a punto de darle un susto, pero atendiendo a la clasificación nos indica que es un equipo que ahora mismo está consiguiendo victorias y que lo tendrá que hacer además pasar este periplo sin su hombre más en forma, que creo que era Ousmane Dembélé, que va a estar de baja aproximadamente entre 4 y 5 semanas. Y el Real Madrid llega en un momento que ya lo dijimos hace un par de episodios, de un mes de enero y febrero que iba a ser complicado. Parece que el equipo ha respondido de otra manera. Ayer hizo un gran partido contra la Real Sociedad, pero se encontró ante algo que el Real Madrid no ha tenido problema últimamente, que ha sido el del gol. Y ayer precisamente pues no consiguió ver portería. También se encontró ante una Real Sociedad impresionante, y creo que a nivel calendario le llega de una forma muy complicada, porque tienes que jugar 2 partidos contra tu máximo rival, contra el que además particularmente no se te da exactamente bien estos enfrentamientos,
y lo hace se inmerso dentro de la eliminatoria de octavos de Liga de Campeones, partidos de Liga trascendentales, como va a ser contra el Atlético de Madrid, y con un Mundial de Clubes por medio. Así que son las fechas que hay, pero no sé exactamente cómo va a salir todo, lo que puede salir de ahí, la verdad. Sí, va a ser una eliminatoria un tanto dispersa, que yo por una parte casi lo agradezco, porque una semana con 2 clásicos es bastante cargada. Para aquellos que no trabajan en el periodismo deportivo, quizás pues sea bastante distendido. Para aquellos que trabajamos, pues es más, es más pesado, pero bueno, a decir verdad, sí que puede modificar bastante, ¿no? La disponibilidad de Lo que pasa es que al jugadores, final forma. preguntas, ¿qué tal vez el partido? Bueno, ¿cuándo? Porque la ida, sí, la ida dentro de poco, es el 19 o 12, tengo por ahí el calendario, pero es a mitad de febrero. Pero es que luego la vuelta pasa mes y medio hasta jugar la vuelta. Entonces, realmente ver la eliminatoria ahora en su conjunto es bastante difícil. Sí, es complicado, es complicado. Decíamos, bueno, pues, estados de forma, ¿no? De cada uno de los equipos. El Madrid, que yo coincido contigo, hizo un partidazo frente a la Real. No ganó porque enfrente había un mastodonte como era Remiro. Y la Real, oye, que incluso tuvo opciones de llevarse el partido con un cubo estelar. Pero al final 5 puntos de distancia que ahora separan a Barcelona y Real Madrid. El Barça, si gana contra el Betis, y ya el lazo, que me viene perfecto, si gana el Betis el partido aplazado, va a ritmo de 100 puntitos en Liga. ¿Qué te parece? Sí, ya muchos lo pensábamos, que esta liga se iba a ir a 90, 90 y pico puntos. Y va en términos de eso, de ser una liga de 90 y tantos puntos. Porque la superioridad de Barça y Madrid con respecto a sus rivales se acentúa. Se ha acentuado de nuevo en esta temporada. El Barça de las palancas al final ha traído a Koundé, ha traído a Lewandowski, ha traído a Rafinha. O sea, hablamos de jugadores de muchísimo nivel que se unen a los que ya tenía en la plantilla. Y el Real Madrid, pese a que tampoco ha incorporado mucho, es verdad que venía como vigente campeón de Europa y a lo que le sumas el cambio Tchouaméni por Casemiro, ¿no? Al final, bueno, son diferencias abismales. De hecho, y hay que decirlo, hay que romper una lanza a favor de la Real Sociedad, que ha tenido una semana donde, bueno, perdió 1-0 contra el Barça en Copa y empató 0-0 en el Bernabéu contra el Real Madrid. Dos salidas muy difíciles que con 9-10 lesionados aproximadamente que tiene la Real Sociedad ahora mismo de forma activa en la plantilla, tiene un mérito tremendo. Está siendo el único rival que más o menos está respondiendo a la fortaleza de ambos equipos. 5 puntos de diferencia en una primera jornada parecen ya una distancia que podemos tener en cuenta, pero las hemos visto peores. Así que yo sigo manteniendo que yo veía este año al Barça muy fuerte en Liga. Primero porque es un equipo que siempre ha competido muy bien torneos de la regularidad. Y luego porque al final, aunque quede un poco feo, pero en la realidad era el torneo más sencillo que tenía entre manos. Más sencillo de ganar, que no es fácil, evidentemente. Tiene, por supuesto, su mérito ganar una liga. Pero está aprovechándolo todo. Y sobre todo está obteniendo victorias cuando no juega bien, lo cual es muy importante. Porque el otro día en Girona es típico partido en el que puedes perder o empatar y el Barça lo saca adelante. Y eso al final parece casi un, ¿cómo se suele decir? Algo típico, ¿no? del fútbol y que suena incluso a rancio, ¿no? Que Bien, ¿no? son esas victorias que te ganan títulos, pero es que es la realidad. La victoria del otro día contra el Girona te da títulos. Súper incómodo el Barça durante todo el partido. Y al final, una buena jugada en la que ahí toca Ansu Fati para la banda y consigue quedarse Pedri solo. Pero la verdad es que partido muy complicado. Partido más complicado, en principio, sobre la mesa, sobre el papel. Contra Le el esperan Betis. el Villamarín contra un Betis que había dejado dudas en la última jornada, pero ya decíamos que el Betis iba a volver seguro. Había tenido problemas de lesiones y tal. Ya empieza a recuperar efectivos. Fekir, Joaquín, Juanmi y tal. Victoria frente al Getafe. Sí, pero no está el Betis. No está el Betis bien, No, ¿eh? ganó un poco ahí con la cuchara. O sea, con ese Sí. gol, ese penalti extraño también. Sí, no, pero no está el Betis fino en su juego. Era un equipo que era anteriormente muy superior al resto de sus rivales. Era un equipo muy fuerte en todas sus líneas, que tenía pocas dudas, que apenas solo encontraba certeza, donde Borja Iglesias marcaba muchos goles, donde Fekir y Canales estaban súper conectados al juego del equipo. Y estas tres cosas las ha perdido. Y lo digo la semana en la que Borja Iglesias viene de marcar un gol, pero lo hizo de penalti.
que no le resto mérito tampoco, pero que no está generándose sus propias ocasiones, como si ha hecho antes cuando ha tenido, creo que, un valor bastante más mayúsculo. Y sobre todo Canales, ¿no? ¿Qué pasa con Canales, no? Probablemente sea la pregunta más repetida en Fantasy en esta última semana. ¿Qué pasa con Canales? Y es que es verdad que Canales no está nada fino. Jugador que dominaba todo y que de momento pues no está bien. Y es raro, ¿no? Porque Canales precisamente, o por poner otro caso, Fekir, es verdad que Fekir tuvo que convivir con una lesión, pero Canales ha tenido ese parón del Mundial, ¿no? Borja Iglesias también ha tenido ese parón del Mundial, ¿no? Podemos atender a momentos de forma, a que el equipo esté adquiriendo, bueno, pues un estado físico que sea favorable para cuando empiecen las eliminatorias de Europa League. Puede ser, no estoy al tanto de si es eso o que está también, bueno, pues acusando mucho las bajas, ¿no? Es verdad que recupera jugadores, Fekir, Juanmi, por ejemplo, pero no estoy seguro de que lleguen de la mejor forma posible para este enfrentamiento contra el Barça. Es verdad que el Barça pierde a Dembélé, pero recupera a Lewandowski. Y si ha ganado 9 puntos de 9 sin Lewandowski, pues con el polaco ya ni te cuento. Sí, desde luego estábamos esperando muchos ya la vuelta de Roberto, como yo le llamo, a ver si pues puede disipar algunos problemas sobre todo cara a portería del Barça, que ha podido tener en algún momento sin la presencia del polaco. En principio, el Barça que parte como favorito para ese partido, pero va a ser, yo creo que partido duro. En cuanto al Real Madrid-Valencia, yo, de verdad, lo decía en el podcast de Jornada Perfecta, yo no creo que el Valencia no va a bajar, ¿vale? Lo digo ya. Pero lo decía, un poco como el Sevilla. Ojo, cuidado, porque unas cuantas jornadas puede estar ahí sufriendo. Tiene buen equipo. El otro día que en Valladolid creo que tiene ocasiones de sobra para irse al descanso con por lo menos por delante en el marcador. No lo hizo y al final yo no, es que me recuerda un poco a equipos que tienen a los que le pasa de todo, ¿no? Que si una expulsión, que si una jugada tonta, que si un error individual, al final, por lo que sea, no está ganando el Valencia y no tiene pinta que lo vaya a hacer en el Bernabéu. Es que son cinco partidos ganados en la primera vuelta, eso es muy poco. Para el bagaje del Valencia, que no es cuestión de si reaccionará o no reaccionará. La cuestión es que no está en ese grupo que puede tener la tranquilidad de decir, oye, quizás no es la temporada en la que puede alcanzar puesto europeo, pero al menos tiene una posición tranquila. Se está metiendo en líos, Es verdad que al final, si nos ponemos a repasar las bajas y las lesiones que tiene cada uno, todo se complica, ¿no? Y decíamos antes el Betis, no, es que ha tenido bajas, tal. El Valencia también las ha tenido, tampoco está teniendo suerte en ese sentido, es cierto, pero al final todos los clubes, si nos ponemos a repasar, andan en esa dinámica. El tema es que tampoco está encontrando demasiadas soluciones Gattuso, y la derrota el otro día contra Valladolid es bastante sorprendente, ¿no? Bueno, también está empezando a tirar de otros jugadores que estaban en la plantilla y les hacían menos uso. Uno, por ejemplo, es el turco Kakar, jugador que se está haciendo algún puesto en el central. También podemos destacar a Toni Lato, que después de negarse a su salida, pues está utilizándolo bastante. No sé si también como respuesta a eso. Hemos apuntado en alguna ocasión a que quizás Hugo Duro podría tener un poquito más de protagonismo del que está teniendo, no está siendo el caso. Y sobre todo hay una pequeña decepción y creo que es un elefante de la habitación del que nadie habla, ¿no? Y es Cavani, ¿no? Todos esperábamos mucho más de Edison Cavani y la verdad que de momento su papel, exceptuando momentos concretos, está siendo bastante decepcionante. Sí, no, lo decíamos en el podcast de Jornada Perfecta, hablábamos de que podía ser una de las decepciones de la temporada. Mm. No sé si tanto como para catalogarle o colgarle ese cartel, pero sí como para, oye, plantearse el debate de qué le pasa a Cavani. Quizás no le llegan los mejores balones, quizás no esté acertado las ocasiones que esté teniendo, o quizás no esté centrado, no sé, pero desde luego mucho menos de lo que esperábamos, ¿no? Bueno, hay que hablar de ello. Hay que hablar de ello porque no está siendo. O sea, todos esperábamos en Cavani un jugador que debería aportar, debería estar en esos dobles dígitos, ¿no? Luego, si te pones a repasar, porque además, si recuerdas, es un muy oportunista lo que voy a decir, pero José Lu estuvo en la quiniela del Valencia para ser nuevo jugador del Valencia. Oye, que igual José Lu tampoco hubiera anotado goles en el Valencia. Yo creo que no, porque José Lu estamos viendo que ha marcado goles en el Alavés, ha marcado goles en el Español y probablemente yo creo que en el Valencia también lo hubiera marcado. Pero quizá, bueno, pues la toma de decisiones a la hora de la elección del 9, llega un jugador, Cavani, que de verdad, yo sigo creyendo en él, ¿vale? Pero me está dejando muy, muy frío.
que cada vez por su edad y por sus condiciones físicas le cuesta mucho generarse ocasiones. Otro jugador del que también podemos hablar es Justin Kluivert, ¿no? Que no va a estar disponible, parece, para esta jornada, hoy tampoco entrenado, y también se le echa bastante de menos, porque era un aporte diferente, ¿no?, a lo que tiene el Valencia en el resto de la plantilla. Sí. En cuanto a las alineaciones en el Real Madrid-Valencia, bueno, estamos pendientes de ver si recupera algún jugador el Real Madrid en defensa, ya sea con Álava o con En Carvajal. teoría dijo Ancelotti en la última rueda de prensa que Alaba, Tchouaméni y Carvajal deben estar disponibles para el partido contra Valencia. Carvajal ya entrenó la semana pasada, podría ser el jugador que lo tiene de forma más posible, pero yo apunto al fin de semana próximo. Yo me parece que contra Valencia, tanto Alaba por esa recaída que no ha terminado de quedar claro si es recaído o no, Ujú. y Tchouaméni no termino yo de verlos, pero según Ancelotti iban a estar disponibles. Vale, pues nos quedamos con esa información. En el Valencia, bueno, la verdad es que tiene el equipo, quitando a Kluivert, pues bastante despejado, también quitando a Thierry Correia, si puede regresar al lateral o no, arrastra unas molestias y no termina de recuperarse. Y en el Barça, en el Betis Barça, los dos equipos que tienen casi el 11 al completo, quitando Dembélé en el conjunto azulgrana, el resto, pues bastante con bastantes opciones de, no sé si alinear equipos titulares, sí que va a haber rotación. Obviamente en este Eh, partido riesgo de rotación hay en muchos jugadores, ¿no? yo creo que el Real Madrid, por las lesiones tan importantes que tiene de jugadores en ciertas zonas concretas, tampoco tiene opción de rotar mucho. Algún cambio puntual se puede ver, me sorprendería mucho una alineación de Asensio o algo así. Creo que el Valencia apostará Gattuso por algo parecido a lo que hizo contra el Real Madrid en la Supercopa. Un equipo más duro, con Lato uniéndose a ese equipo, aunque bueno, Lato también fue titular en el último partido de Liga, pero quizás añadiendo un centrocampista más a la ecuación, ¿no? Para hacerle el partido un poquito más duro al Real Madrid. En el Barça veo una sustitución natural que va a ser la entrada de Rafinha por Dembélé. Creo que va a ser intentar seguir jugando con esos 4 centrocampistas y darle entrada a Rafinha. Y en el Betis pocos cambios. Sí, en el Betis no se espera. Ya sabemos que Pellegrini es bastante fijo. Algunos cambios por rotación típicos del técnico chileno, pero poquito más, ¿no? Irá con todo por el conjunto catalán. Pues, Javi, si te parece, vamos a analizar, a que me cuentes todo acerca de esa gran novedad, ese gran bombazo que nos ha Sorar hoy nos ha hecho el contenido, prácticamente. Ya ahora os vais a dar cuenta. Nada, una noticia impresionante, impresionante. La verdad que cuando lo he visto, ¿no? Estábamos un poco pensando cómo hacíamos el enfoque de esta sección de Sorar y de pronto, ¡boom!, estalla la bomba. Gracias, gracias, Sorar. Vamos a ello. Pues estalló la bomba en forma de Premier League, ni más ni menos. Javi, ya se puede jugar a la Premier League en Solar. Notición, lo que todo el mundo estaba esperando. Imagínate un juego de NFTs como es el caso de Sorar, un fantasy donde tú alineas las cartas que son propiedad tuya para obtener premios, para hacer competiciones y también a modo de inversión, en el cual en esa sección de fútbol no estaba la Premier League, que al final no dejaba de ser la mejor competición. ¿Qué significaba eso, Antonio? Pues por ejemplo que si tú tenías la tarjeta de Mateus Cuña, claro, tu tarjeta de Mateus Cuña del Atlético de Madrid de la temporada 2021 era tuya. Si se iba a la Premier League, como en el caso que se fue al Wolverhampton, esa tarjeta te seguía puntuando. Pero no salían nuevas cartas del Wolverhampton, no salían nuevas cartas del Arsenal o del City, por poner algún caso. Al final era una cuestión de derechos. La Premier vende sus derechos y lo hace de una forma muchísimo más complicada a la hora de negociar que lo que puede hacer la Liga o la Serie A o alguna de estas competiciones que ya sí estaban, ¿no? Ha habido ahí un tira y afloja tremendo, pero finalmente pues Sorar se ha hecho con la adquisición de todos los derechos sobre cromos, sobre NFTs, de la Premier League, y me parece un puntazo, la verdad, porque es lo que todos estábamos esperando. Era la posibilidad de que el mercado de Solar en el que estamos jugando amplíe a muchísimos jugadores más.
que es un auténtico bombazo que va a cambiar muchas cosas porque en el Reino Unido, bueno, todos conocemos la tradición del Reino Unido, posiblemente donde más jugadores o más usuarios apuestan a través de las casas de apuestas deportivas, Pero y total. esto va a hacer una tradición, pues bueno, yo diría centenaria porque tiene más de un siglo. Y esto lo que va a hacer es que muchos usuarios de tierras británicas se apunten a Sorar, y esto va a permitir que entre más flujo de dinero, ¿no? Más movimientos en el mercado. Claro, eso es. Si aparte nos llega un usuario, como tú bien has dicho, más maduro, más habituado a este tipo de dinámicas, porque aunque Sorar, evidentemente, no es como una casa de apuestas, como por ejemplo donde nosotros estamos ahora, como Jueguin, hay unas particulares diferencias. Sí que es verdad que hay una relación intrínseca, que es el fútbol y el dinero, ¿vale? Son dos términos en los cuales se navega juntos, ¿no? Que al final, bueno, aplicado ese dinero a la posibilidad de obtener premios, o obtener rewards, o obtener monetización y diversión, por otro lado, ¿no? Son dos términos que en eso tienen patrones comunes. Y nos llega precisamente ese usuario, como tú bien dices, más maduro, porque está bastante más habituado a este tipo de prácticas, y aparte nos llega un usuario de muchísima más calidad financiera, que lo que va a hacer va a ser aumentar el sustento de la plataforma. Llega un usuario de ticket medio, como se suele decir, mucho más alto que el que tenemos, por ejemplo, en el mercado español, y eso al final es bueno para la plataforma. Y luego al final también llega la mejor competición de clubes del mundo actualmente, ¿no? Quitando la Liga de Campeones, que es una competición internacional, pero si nos vamos a ligas locales, hoy día casi todo el talento se concentra en la Premier League, es un hecho incontestable. Sí, en primer lugar, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo va a afectar esto a los usuarios que ya estabais o los que van a entrar, por ejemplo, desde España, con las cartas que ya teníais de la Liga Española o de otras competiciones? Mi opinión, y esto tenemos que verlo todavía, es simplemente un pronóstico de lo que yo creo que puede pasar, ¿no? Me da la sensación de que este usuario nuevo que va a llegar de la Premier, procedente normalmente de mercados anglosajones, de Inglaterra principalmente, pero también de todo el círculo informativo que arrastra la Premier League, creo que se va a concentrar primeramente mucho en las competiciones, en la propia Premier League, en la adquisición de cartas de la Premier. ¿Qué creo que va a pasar después? Y lo relaciono con tu pregunta para darte esa respuesta. Que una vez que ese usuario entre, conozca y empiece a ver cómo funciona Sorar, es cuando le entrará el gusanillo. Es como lo que... Y pongo mi claro ejemplo. Yo cuando empecé en Sorar, empecé fichando de la liga. Y hoy día, sí, de la liga tengo 40-50% de las cartas que tengo, pero el otro 50% es de fuera. O sea, ya tengo De jugadores de China. la liga turca, de la liga asiática, de las ligas americanas. ¿Por qué? Principalmente por un motivo, y es que son ligas que para ciertos objetivos te puede valer lo mismo. Por ejemplo, te pongo un caso, Franco Armani, portero de River Plate, cuesta 70-80 dólares aproximadamente. Thibaut Courtois cuesta 250 dólares. Puntúa mejor Armani que Courtois. Digo, para lo que es jugar fantasy. Entonces yo al final acabo explorando ese otro mercado. Entonces yo creo que el usuario de la Premier va a concentrarse mucho al principio en la Premier League, pero luego va a saltar a los otros mercados. Va a ser progresivo. Y cuando salte a los otros mercados, la consecuencia principal que va a haber para los usuarios que ya estamos es que el valor de nuestra galería va a aumentar, seguro. O sea, hay que tener predisposición o acertar en el momento de poner nuestros jugadores a la venta un poco más caro de que lo fichamos en su día para sacarle rédito económico, pero no hacerlo ya, esperarse un poco tiempo, unas cuantas semanas, supongo, ¿no? ¿O tú qué referencia tienes para que ese usuario que entra a través de la Premier League también vaya explorando otros mercados y jugadores que puedan ser interesantes? Tengo algo de duda de cómo va a ser el proceso. Lo que sí también te puedo decir ahora mismo que yo, por ejemplo, he quitado mis cartas en venta y quiero explorar. Luego siempre hay cartas, evidentemente, que aceptando un profit positivo, sea el porcentaje que sea, pues estoy dispuesto a soltarlas. Pero de momento, las que tengo en cuanto se anuncia lo de la Premier, lo primero que he hecho ha sido eliminar todas las cartas en venta. Me interesa mucho más ver. O sea, siempre hay tiempo
creo que siempre hay tiempo de vender, porque en general la galería que tengo son cartas que creo que de una u otra forma al final le sacaré provecho, sea para competir o sea para vender y sacar un profit. Entonces de momento me interesa esperarme. Y te pongo un caso que no sé si quieras retomarlo más adelante, pero hemos visto que las primeras cartas en salir de la Premier, yo todavía no he comprado ninguna, ni voy a comprar de momento, por un motivo principal, y es que están saliendo muy caras. Porque se nota que hay Claro. gente que está entrando que no tiene ni puñetera idea de cómo va esto. Por ejemplo, un David De Gea se ha vendido. El David De Gea número 1 de la edición 1000 limitada se ha vendido por un Ethereum. Eso es una pasta. Y te pongo otra vez el mismo caso. Thibaut Courtois cuesta 0,15 Ethereum. Y este se ha vendido por un Ethereum justo. Entonces, claro, yo lo que veo es un poco de que están entrando como elefante en cacharrería. Pero sucedió lo mismo que cuando la NBA. Cuando lanzaron la NBA hubo unas primeros días y primeras semanas donde el mercado estaba súper inflado. De hecho, yo en la NBA fui de listo y dije, va, ya ha pasado, ya he visto que se ha estabilizado el mercado. Y compré varias cartas y no se había estabilizado el mercado. El mercado siguió bajando. Entonces, creo que todo tiende a ponerse un poco en su lugar y de momento estoy viendo que los precios con los que salen las cartas son altísimos. Vale, pues tenerlo eso en cuenta. Y una pregunta que quizá podría ser interesante más a largo plazo. Hay muchos jugadores en la Premier League que fichan por 20, 40, 50 millones. Por ejemplo, los Chelsea, ¿no? Los Chelsea que sabemos que tuvo una etapa en la Premier y prácticamente no jugó. Supongo que ahora mismo quizás no, porque todo está muy inflado, pero cuando ya el mercado se estabilice la próxima temporada, pues habrá muchos los Chelsea en la Premier League que podrían salir de equipos de la liga inglesa y que supongo que esas cartas podrían estar muy baratas, pero cuando lleguen a un Villarreal o a un equipo de otra liga, pueden ser muy, muy interesantes. Creo que ahí ahí puede estar el negocio, ¿no? Con la Premier. Qué interesante. Pues sí, principalmente ahí es donde miraremos nosotros la red de scouting. Jugadores que la Premier entendió que iba a asimilar bien en sus propias competiciones, pagaron una cifra astronómica y que posteriormente pues no han funcionado y tienen que buscarse acomodo. Acabas de dar un ejemplo brutal, otro podría ser Brian Hill, que por ejemplo suena ahora para el Sevilla, ¿no? Pero imagínate una situación Brian Hill llevada en el tiempo. Cuando esa carta ya deja de tener valor porque no juega, porque no tiene oportunidades, o cuando juega no termina de ser decisivo, esa carta probablemente la encuentres a un precio bastante interesante. Otro jugador que es verdad que tuvo un pequeño florecimiento, pero bueno, poca cosa, es Tanguy Ndombele, ¿no? Que está jugando en el Nápoles, bueno, pues un jugador que en el Tottenham nunca terminó de ubicarse. Luego cuando se produjo ese movimiento al Nápoles, pues sí que es verdad que su carta volvió a subir. Entonces todo este tipo de jugadores sería interesante para hacerle un scouting, porque además muchas veces es una cuestión de suerte, ¿eh? En la Premier, Claro. o simplemente de que se ha sobrevalorado a jugadores por encima de sus capacidades, o que luego el mismo entrenador, oye, pues no le cuadra. Porque el Lo Celso que se marcha del Betis al Tottenham era un pedazo de jugador. Lo que pasa es que allí nunca llegó a generar ningún tipo de impacto. Así que la verdad estaba buscando de dar otro ejemplo, pero es que creo que has dado el mejor ejemplo. Yo el Chelsea sería perfecto. Pues no lo tenía preparado, ¿eh? O sea, me ha Pues salido así. bien, 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 Antonio. Se te daría bien Solar. Pero lo tenía ahí pensado porque, bueno, además los Chelsea iba a ser titular con la selección argentina, al final campeón del mundo, ¿no? Pues no sé si quieres dar alguna clave más o crees. Yo creo que hemos resumido bastante bien todo lo que viene siendo este anuncio de la Premier y Solares. Nada, simplemente que sabes tú que siempre hay un componente de miedo, de respeto, de cara a, oye, ante qué situación estamos, ¿no? Con Solar, ¿no? Al final es algo muy nuevo, te hablan de NFTs, te hablan de Ethereum y no termina de comprenderlo, de entender la magnitud, o lo asocias con situaciones de burbuja o de escaparates financieros. Y, hombre, creo que, sinceramente, si hace un año y pico pues nos dicen que Sorari iba a cerrar la NBA y la Premier League, pues no te lo crees, ¿no? Y son dos de las organizaciones deportivas más grandes del mundo, están ahí, están haciendo las cosas muy bien. Ahora se entiende, por ejemplo, todo lo que explicamos con las CAPES de cara a la nueva reformulación de los umbrales, etcétera. Ahora se entiende. Ahora se entiende todas esas decisiones de por qué hacer una Sorar más sostenible. Porque esperan una llegada de público muy interesante. Así que si te parece,
me apunto por aquí que en mes y medio, mes y medio, 2 meses, le demos un repaso a cómo se encuentra ese usuario, ¿no? Porque es verdad que la Copa del Mundo también sirvió para atraer muchos usuarios nuevos. Yo mantengo algunas dudas de cuántos se quedaron de forma de verdad totalmente activa en Sorare y de forma productiva, pero el mercado de la Premier es otra cosa. Diferente. Sí. Yo creo que este mercado es potencialmente muy interesante. Además, hace poco, Antonio, sacó Sorare un acuerdo con la Scottish Premier League, que es la liga escocesa, fundamentalmente. Y yo creo, fíjate, que fue un acuerdo prueba para ver qué tal funcionaba, porque creo que era un mercado que en resultados te podía parecer replicable respecto al de la Premier. Claro, el mismo tipo de público, ¿no? Sí, y si aquello pasó, si han llegado a un acuerdo, es porque desde luego es bueno para todos. Son cosas que al usuario medio le da susto, al usuario medio que paga su entrada al campo, se compra su bufanda y luego se va a su casa y ve por Movistar, etcétera, etcétera. Sé que todo esto es difícil de asimilar en muchas ocasiones, esto de unos cromos, unos fantasy y un tal, pero que creo que tal y como evoluciona el ecosistema en el que estamos, esto viene para quedarse. Sí. Pues nada, chicos, hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Muchas gracias por dejaros ahí, por pasaros por el stream y muchas gracias por compartir. Así os meto un poco de presión. Y darle a me gusta. Nada, Javi, un placer. Ya nos escuchamos el lunes que viene. A ver qué ha pasado durante estos próximos 7 días. Ya sabes que siempre es un placer de partir un ratito de fútbol contigo, Antonio. Pues el placer es mutuo, chicos. Nada, nos escuchamos. Que tengan buena semana. Un abrazo. Hasta luego. Adiós, adiós.